Para tratar el tema del cual vamos a hablar hoy día, entre otras cosas, traje un libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El título es extraordinario, se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Precisamente el problema pareciera ser ciertamente esquizofrénico, como una simple combinación de palabras, un sintagma que se llama científicamente, técnicamente. Civilización y barbarie ha logrado influir en la cultura occidental, en la cultura global, ni siquiera occidental, de una manera realmente impresionante. Europa un día se convencieron que hay unos pueblos superiores y otros inferiores, y que la única condición para ser superior es ser blanco. Y el blanco es el civilizado, y el no blanco es bárbaro. Down to the river Jordan, where John baptized three, where I walked the devil in his That nigga that don't obey his Lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. Adquirió tal fuerza esta combinación de palabras que en poco tiempo Europa entera estaba convencida que era verdad. Es verdad que los civilizados son superiores a los bárbaros, es verdad que los civilizados entonces tienen derecho a emprender contra los bárbaros, e incluso el tópico civilización barbarie llegó a tener tal capital imaginativo que se llegó a vincular con la magia, la santa luz de la civilización. El que emite eso, el tópico, el que emite estas palabras desde el lugar del civilizado, no solamente tiene un derecho contra los otros, sino que también tiene un derecho natural. Hay una cierta magia. Logró hacerse de un espacio mágico el tópico de civilización barbarie. Cogieron a mi mujer, la vendieron. Pero no sé a quién. Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. La práctica de la esclavitud y tráfico de seres humanos data de épocas prehistóricas. En Mesopotamia, India, China, Egipto, Grecia y Roma, los pueblos vencidos en las guerras eran esclavizados y se les utilizaba para la agricultura o la construcción de obras arquitectónicas. Lo mismo sucedió en América con las civilizaciones incas, mayas y aztecas. Hay un cuadro que se llama American Progress, que es sobre la conquista del oeste en Estados Unidos. Y va una diosa flotando y de blanco, en las manos lleva un libro escolar, schoolbook, y abajo los indios y los indígenas y los animales arrancan de los civilizados. Es tan impresionante el cuadro que incluso esa diosa que lleva a la civilización, esa figura de blanco, lleva el cable del telégrafo en la mano. O sea, allí venimos los civilizados a terminar con el salvajismo. Nosotros, ¿por qué llegamos a ello? Porque digo nosotros, porque somos los que hacemos teoría, los que leemos libros y los criticamos. Hemos llegado por nuestras lecturas. En los libros desde la modernidad en adelante, bueno, desde la modernidad fundamentalmente, se plantea el tópico abiertamente. Por ejemplo, hay una telenovela que se llama Doña Bárbara, no sé si la vieron, y en Doña Bárbara, Santos Luzardo, lo que significa Santos Luzardo es Santa Luz de la Civilización. Él es el civilizado que llega a llevar, va a llevar la civilización hacia las tierras de los bárbaros, de los salvajes, de los bárbaros, Doña Bárbara. Entonces, metiéndose por ahí, uno logra llegar a determinar esta cuestión que es realmente impresionante, cómo dos palabras llegaron a formar parte del inconsciente colectivo occidente, cómo dos palabras permitieron que se cometiesen crímenes enormes contra cualquiera que no fuera blanco por el solo hecho del color de su piel. África, Latinoamérica, holocaustos contra pueblos que no tenían nada malo aparte de no ser blancos ni civilizados.
Los elevados impuestos y las dificultades para obtener licencias para traficar generaron el contrabando de esclavos. Las rutas ilegales de Brasil y Buenos Aires abastecían a las minas y plantaciones del Alto Perú y de Chile. Los traficantes partían de Europa con una nave cargada de armas, aguardiente, telas y otros objetos que en la costa africana esperaban cambiar por esclavos. Los africanos eran capturados en sus aldeas, eran llevados a las bodegas de los barcos negreros, y allí esperaban hasta que el número fuera suficiente para viajar a América. Amontonados como ganado, sin agua ni comida, durante meses, gran parte de ellos morían en el viaje. Hasta que aparecieron algunos pensadores que se opusieron y dijeron, oye, ¿de dónde? Voltaire, por ejemplo, ¿de dónde sacaron que por el solo hecho de ser europeo vamos a ser civilizados y tenemos derechos sobre todos los demás pueblos del mundo? Bárbaro en griego significa no griego. Todo aquel que fuera no griego era un bárbaro. Pero es en la modernidad, en la temprana modernidad y el desarrollo de ella, que el tópico alcanza proporciones inimaginables y se convierte en una de las ideas matrices que determinan cómo es nuestra cultura. Cuando digo ideas matrices, significa ideas que todos damos por validadas, por aceptadas, y que en nombre de ellas se cometen acciones. Los seres humanos no actuamos porque actuamos, no actuamos porque hay ideas que nos instan a actuar. Y una de ellas es civilización y barbarie. Hay una cita maravillosa, ¿eh? Esta es de Alberdi, presidente de Argentina. Fue presidente de Argentina. Miren lo que dice. Aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos y los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esa tierra a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? En esa idea empieza el momento, con esa idea, con esa formulación, empieza el momento de la tragedia de los pueblos originarios americanos. Estas son palabras inaugurales. Había que civilizar América. 1840, 1850, ya había pasado la independencia. En Argentina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos. Los intelectuales, la élite, los que controlan, los que determinan el rumbo de los países, deciden que es hora de civilizar América. Pero hay un problema. Adentro de América hay indios, indígenas, pueblos originarios. Pero para ellos, indios. ¿Qué hacemos con los indios? Esta fue la pregunta y se le hicieron, ¿eh? Y tal como decía al principio, operó la limpieza étnica. Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina, lo dice con todas sus letras. Si Argentina quiere ser un país civilizado, debe deshacerse de los indios. Es terrible, pero hay que hacerlo. Deshacerse de los indios. En Chile pasó lo mismo con los discursos de Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, de Andrés Bello. Discursos terribles, en que decían que tenía que imperar la civilización sobre el salvajismo que había acá en Arauco, en las tolderías de Arauco. Los acusan de todos los mayores males, porque como el civilizado es inferior, uno puede decir lo que se le ocurra del incivilizado, que comen detritos, que no se lavan, que están llenos de piojos, que no saben hablar. Lo que uno quiera decir, lo puede decir porque yo determino quién es el superior y quién es el inferior. Así, a mediados del siglo XIX, se inician las empresas de exterminio en Latinoamérica. Y en América, en realidad, en Estados Unidos, en Alaska, en Canadá, en Colombia, en Guatemala, en Chile, en Argentina. Pero toda esa empresa contra los indios está basada finalmente en la idea de los civilizados, de los bárbaros, y que hay que civilizar. Son empresas civilizatorias. En Chile se llamó pacificación de la Araucanía. En Argentina se llamó la conquista del desierto. Oh, freedom. Oh,
over me. And before I be a slave. Entonces fueron despojados de la voz los pueblos originarios. No tenían derecho a decir nada. Sobre ellos sí se podía decir muchas cosas. Apareció el indigenismo, Avesín Mío, de Clorinda Mato, y en Chile hay un autor fantástico que se llama Baldomero Lillo, que ustedes deben conocer, el de los cuentos del carbón, que tiene un cuento que se llama Quilapán. En Quilapán hay un mapuche que está acodado en su heredad, muy pequeña porque ya se le han quitado casi todas, y apoyado en la barbilla, mira el río, mira la mañana, etc., y piensa. Ahí ya hay una oposición contra la idea de civilización barbarie. Por cuanto los bárbaros no piensan, el bárbaro de Quilapán piensa. Pero desgraciadamente la voz de Baldomero Lillo, la voz de Clorinda Mato y la voz de quienes defendían a los pueblos originarios nunca se hizo oír y primó la otra idea que había que civilizar América. Y así dimos inicio a una tragedia que nos afecta hasta el día de hoy, especialmente la Araucanía. Emprender contra los pueblos originarios una guerra de exterminio basado en la simple idea que los blancos eran superiores y que con los salvajes no íbamos a llegar a ninguna parte. Lo que sufrimos nosotros lo sufrimos por esa empresa criminal originaria de Latinoamérica. Porque también nosotros lo sufrimos porque como los chilenos siempre hacemos las cosas a medias. Entonces aquí nos eliminaron totalmente a los mapuches como si lo hicieron en otras partes. En Uruguay mataron a todos los charrúas. A todos. No quedó ni uno. En Argentina la campaña del desierto fue terrible. En Chile quedaron mapuches y eso hace que perdía esta diferencia. Pero muchos pueblos de América ni siquiera quedaron. El presidente de Costa Rica en 1896 declaró: Costa Rica es hoy un país blanco. Una vez en Europa, los esclavos eran examinados y marcados a hierro candente. Los que venían enfermos eran lanzados al mar, dejándolos morir allí. Eran vendidos por dinero en efectivo o por pagarés. De ahí en adelante, la vida del esclavo dependía de su comprador, es decir, su amo. La ganancia del comercio por el tráfico de esclavos podía llegar a un 500% para el traficante. En países como Inglaterra, significó el enriquecimiento de ciudades enteras. En el fondo, Eso se entronca con otra cuestión fundamental de nuestra cultura, que es el no reconocimiento del otro. El bárbaro es el otro, aquel que no se ve. No se ve, el bárbaro no se ve, no está. Hay unos colonos italianos que llegaron a la Araucanía y se volvieron a Italia. Pues cuando llegaron al campo, vieron que en el campo había rucas y dijeron: oye, Naguer, se equivocaron, esta tierra tiene gente. Esto es ver al otro, pero el uso del tópico, la imposición del tópico, hace que el otro sea invisible, a menos que se convierta en alguien como yo, a menos que se transforme en alguien como yo. El civilizado se arroga el derecho no solamente de limpiar étnicamente, sino que después, con los pocos que quedan, someterlos a rigurosos rituales de asimilación. Tienen que abandonar su lengua, tienen que abandonar su modo de vestirse, tienen que abandonar su modo de vivir, tienen que abandonar su costumbre y ser como nosotros. La incapacidad del occidental de reconocer al otro es prácticamente absoluta. El otro es depositario solamente de defectos y las virtudes las tiene el que emite, el que es capaz de calificar al otro de esa manera. El mundo sin el otro, es que es un texto de Gilles Deleuze, el mismo autor de este libro. El mundo sin el otro implica la pérdida total de la posibilidad de conocer, de la posibilidad de expandir mi conocimiento. Esa es la tragedia de eliminar al otro. ¿Sí? No tiene nada de bueno ni siquiera para el uno que lo elimina, porque se queda solo en el mundo. Es la imposición de una forma de vivir, de una forma de pensar, de una forma de creer, de una forma de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos unas costumbres, esas costumbres culturales son inmutables,
porque hemos ido minuciosamente eliminando a nuestros otros. En África, el mercado de esclavos provocó el despoblamiento de amplias zonas, primero las más próximas a la costa y luego en el interior del continente. Las cifras oficiales hablan de cientos de miles de esclavos introducidos en América. Nunca se conocerá el número total, pues muchos eran ingresados por contrabando. Cuando hablaba de la intelectualidad de América, hace un rato atrás quizás fue injusto porque olvidé mencionar, pero en realidad un truco para mencionarlo ahora, a un filósofo maravilloso que se llama, o extraordinario, que se llama Francisco Bilbao. Francisco Bilbao fue uno de los pocos intelectuales de América en el que en el siglo XIX comprendió que el otro era muy importante para nosotros, era nuestra posibilidad. Contrató un profesor de Mapudungun en 1840. En 1842 ya lo habían exiliado de Chile, para que se vea que Chile siempre ha sido un país bastante duro desde sus orígenes. Bilbao, que era el que pensaba diferente, lo echaron, lo exiliaron. Y Bilbao dice que Arauco es la posibilidad de Chile. Contrató un profesor de Mapudungun, como decía, e intentó que Chile reconociese el valor que tenían este pueblo que habitaba al sur del Biobío, pero se impuso esa otra idea terrible, la idea animada por lo civilizado, lo bárbaro, y se definió al mapuche como bárbaro y empezó la guerra que se llama pacificación. Una guerra que se llama pacificación es bien extraño, pero en fin, el punto es que el mundo sin el otro, como dijo Bilbao, es un mundo que se queda sin posibilidad, porque no hay espejo donde uno mire y donde se mire esta sociedad y donde se mire la cultura y pueda verse. No, nosotros ya no nos vemos. No, solamente a donde va, el lugar del mundo donde va, ustedes pueden ver que se han puesto los civilizados. Si ustedes van a Canadá, van a América, a Sudamérica, van al desierto del Sahara, van a África, a donde vayan, en Oregon, para qué decirlo, en India, en Pakistán, en Hong Kong, a donde vayan se van a encontrar con un mall. Esa es la imposición final de la idea de lo uno y de lo mismo. ¿Qué pasó con la literatura latinoamericana del siglo XIX? Recordemos que nuestro programa se llama Sobre Libros. ¿Qué relación estableció con el otro? Y tenemos un problema, porque aunque nace la literatura indigenista, pero es muy tibio. En general, los escritores importantes de América en el siglo XIX se pliegan a esta idea de civilización y barbarie. Por ejemplo, Plejana escribió una novela que se llama Mariluán, es el protagonista de un mapuche. Pero, a pesar de ser el protagonista de un mapuche y es el héroe, pero hay un problema. Este mapuche es militar, por lo tanto ordenadito. Todos los demás mapuches que aparecen en el texto son borrachos, flojos, etc. Todas esas ideas con que se carga al bárbaro. En Argentina, por ejemplo, en Martín Fierro, la mirada del indio en Martín Fierro es terrible. Los indios mataban a los niños, los partían en trozos. En el realismo latinoamericano el indio no tiene lugar, excepto en la novela indigenista, que es una forma del realismo también. Pero el indio siempre es el lugar menos valorado, el que está en la periferia. Que esa es otra de las nociones que produce este tópico, los que quedan en la periferia de esta idea central que tienen que triunfar los civilizados. El indio en la narrativa argentina es prácticamente inexistente cuando está presentado como el bárbaro. En la narrativa chilena ocurre exactamente lo mismo. Hay un cuento realista de Marta Brunet donde hay una macha y la macha no tenía boca, tenía un tajo en la cara. Un tajo, un hoyo. Esa es la forma de referirse al rostro del otro. El otro se rostrifica como el horror. Ya tendrían que llegar casi hasta la novela contemporánea en Latinoamérica para que apareciese la voz de estos otros. Y es una voz maravillosa, porque al intentar su supresión, como decía, nos quedamos sin espejo. Ahora, cuando aparece la voz del otro, tenemos mucho que aprender.
la voz del otro que nos habla de otra forma de vivir, que nos habla de que hay una manera diferente de estar en el mundo. Que, como dice Deleuze, el salvaje hace una geografía con el territorio. Las formaciones salvajes bailan sobre la tierra. Los apaches bailaban en la noche a la luna llena. Nosotros ya no le bailamos la luna llena. Ni siquiera vemos la luna llena cuando sale sobre los cerros de Temuco. Eso es algo que perdimos al no aceptar a los pueblos originarios, al no querer comunicarnos con el otro, al borrar al otro, al no verlo al otro. Si ni siquiera lo veían para quitarle sus tierras que le iban a dar para saber lo que pensaban, para saber lo que pensaban de la tierra, para saber lo que pensaban del mundo. Hay una astronomía mapuche. Los cheyennes, por ejemplo. Aquí lo primero que le enseñan a uno cuando anda a caballo es que el caballo tiene que ir para donde uno quiere. Los cheyennes le enseñaban a los niños que tenían que dejar que el caballo hiciera el trayecto. Es una cuestión extraordinaria. Iban por donde quería ir el caballo, así vivían en las estepas. Esas son cosas que nosotros podríamos aprender, pero ese tipo de cosas nosotros las perdimos porque gobernados por el tópico, todo aquello que salga de la estricta condición de los civilizados es lo bárbaro, y ello es solamente portador del horror. Y hemos visto que no portan puros horrores. Sabía que te encontraría. Para partir, si es que ustedes nos hacen caso, queremos proponerles 2 lecturas. Una de un autor indigenista, Ciro Alegría, Los perros hambrientos. 2 corrientes narrativas fluyen a lo largo del relato. El hombre y el perro se enfrentan con la situación límite provocada por la sequía, elemento desestabilizador de un precario equilibrio establecido entre el ser vivo y una naturaleza hostil, entre el indio y una estructura social anacrónica y básicamente injusta. Da cuenta del problema. Tiene otra novela maravillosa, se llama El mundo es ancho y ajeno. Con esa habría estado en el título, no hay para qué leerla. Es precioso, el mundo es ancho y ajeno, eso nos pasa a todos. El segundo texto es de un autor complejísimo, uno de los grandes autores latinoamericanos, Alegría también lo es. José María Argueda, el texto se llama Los ríos profundos. Ahora, ¿qué es lo interesante de Argueda? Que Argueda es el máximo exponente de la novela indigenista del siglo XX. En Perú el indigenismo tuvo un amplísimo desarrollo, no sé en Chile. Utilizó la literatura como un medio para dar cuenta de ese mundo maravilloso y también acosado por la civilización, que es el mundo quechua. Arguedas era mezcla de quechua, pero no en su apellido, en su sangre, sino que él vivía en una hacienda en la sierra y entonces los quechuas, las nanas, lo criaron. Él aprendió a hablar quechua antes de hablar castellano. Una vez dijo, entiéndanme, yo soy quechua. Es una novela preciosa, una novela muy mágica y uno de los clásicos de Latinoamérica.